Círculo de Liderazgo, día 12, ciclo 3. 12 leyes para emprendedores y empresarios. Recuerden, los círculos de liderazgo son una metodología continua y sistemática para mantener estándares mentales elevados, para tener mentalidad de ganadores, para estar aprendiendo constantemente. Nos reunimos todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el año, para crecer y empoderarnos en pro de nuestros sueños y nuestras metas. Les saluda Carlos Eduardo Sarmiento, mentor de negocios y coach de alto desempeño. Ley 8. Controle, controle y controle. Al que descuida su casa, nada le queda. Proverbios 11:29. El robo es un problema real en las empresas. Como confesé en el capítulo anterior, uno de los errores más graves que cometí como empresario fue manejar mis empresas con exceso de confianza. Fui educado con valores estrictos y me preciaba de ser honrado. Yo era de los que devolvía el dinero cuando me daban cambio equivocado, o de los que buscaba al dueño cuando me encontraba algo. Por ello, en mis empresas cometí el error de pensar que la gente había sido educada de la misma manera. Tendemos a pensar que es pecado juzgar a los demás, que si pienso mal de alguien, Dios me juzgará a mí. Pero eso nos puede hacer caer en el error de bajar la guardia y de ponernos vulnerables ante los demás, lo cual, como hemos visto en otros capítulos, es un error casi mortal. Hace poco leí que el principal problema que enfrentaban las grandes corporaciones en los Estados Unidos y en otros países es el robo. También leí una cifra que en su momento me parecía difícil de creer. Dadas las circunstancias adecuadas, el 90% de las personas cometerán algún robo en las empresas para las cuales trabajan. Solo un 10% por motivos de educación, religión y o valores no lo harán bajo ninguna circunstancia. Esto no significa que pasan planificando un golpe mayor. Robar no solo significa salir por la puerta principal con una bolsa llena de dinero, significa faltar al trabajo, tomar horas excesivas para ir al médico, significa no reportar el día de vacaciones que se tomó o extraviar el registro para disfrutarlo nuevamente después, significa usar la copiadora para los trabajos de la universidad. De por sí, el jefe tiene mucho dinero, significa pasar el día en Facebook en lugar de trabajar y significa hacerlo creyendo que está bien, que se vale, que es la forma en que se hacen las cosas. Lamentablemente, también existen ladrones como tales. Es triste, pues se nos hace difícil pensar que haya gente que de manera consciente esté dispuesta a robar, y menos a nosotros, que somos tan buena gente, que damos todo a los empleados, los tratamos bien, los enseñamos, ¿cierto? Hace poco, mientras leía el Evangelio de Juan, que acabo de leer y analizar por primera vez en mi vida, ¡qué bárbaro!, encontré una cita que me dio risa y me puso a pensar en este tema, tanto que este fue el primer capítulo que escribí de este libro. Jesús era sin duda el mejor empresario que ha existido, el más buena gente. Tenía a sus discípulos en un programa de entrenamiento constante. No pasaba ninguna necesidad, pues aunque no hubiera suficiente comida o vino, el jefe proveía, como en la multiplicación de panes o el vino de las bodas de Caná. Y el plan de retiro después de empleo vitalicio incluía la vida eterna. ¿Cuántos no estaríamos felices de tener esa clase de trabajos, esa clase de clima laboral? Y sin embargo, aunque gozaban de todos estos privilegios, entre los empleados de Jesús había uno que robaba. Juan cuenta la historia del famoso Judas, que representa sin duda el mal empleado que todos hemos tenido. Cuando María unge los pies de Jesús con un perfume carísimo, Judas se queja de que eso se debió haber vendido y entregado a los pobres. Y dice Juan 12:6, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba de ella. Increíble, Judas trabajaba para la mejor empresa del mundo, tenía el mejor plan de retiro, la vida eterna, recibía educación superior gratuita, nada menos que una beca permanente para aprender del gran maestro, tenía almuerzos y cenas de negocios, pues como Jesús era constantemente invitado a las casas a comer, sus discípulos también. Tenía el mejor plan de salud. ¿Alguna vez oyó de apóstoles enfermos? Por el contrario, Jesús sanaba lo que encontraba en el camino. O sea, Judas tenía todos los beneficios posibles que pueda disfrutar un empleado y aún así robaba. Si usted es empleado, por favor, no sea un ladrón. ¿Ok?
como Judas un traidor. Porque ¿cuántos empleados apenas el barco no anda bien, lo primero que hacen es traicionar a la persona que les dio trabajo y paga durante mucho tiempo? Una nota al margen. Jesús sabía que Judas le robaba y que lo traicionaría. Él permitió que esto pasara para que la enseñanza quedara allí, para que el principio quedara allí, para que se cumpliera su propósito. Le aseguro que no fue porque pensó, pobrecito Judas, sus hijos están flaquitos y necesitan dinerito para alimentarlos. No, Jesús estaba pensando en los empresarios, los que damos trabajo a tanta gente, para que tuviéramos cuidado y pensáramos, si le robaban a Jesús, imagínense a mí. Por eso, permítame darle 2 consejos claves sobre este tema. 1. Establezca todo tipo de controles. ¡Qué pereza da esto! Se lleva un montón de tiempo y van a pensar que soy un loco controlador. Yo con lo buena gente que soy y mis muchachos son tan buenos, no sea ingenuo, tiene que hacerlo o cuando se va a dar cuenta va a haber televisor nuevo, comedor nuevo, refrigerador nuevo, pero en la casa de sus empleados. ¿Qué le dijo el papá judío a su hijo en la historia? Confíe en quién, en nadie. Suena duro porque sabemos que hay gente buena y con buenas intenciones allá afuera, pero si quiere amasar un capital, tiene que hacer las de ese papá. No confiar en nadie y controlar. 90% de la gente encontrará alguna justificación mental para violar el mandamiento de no robarás. Las probabilidades están claramente en su contra y sabe qué es lo peor, que si les pregunta, la mayoría de los que roban ni siquiera creen que están robando. Es importantísimo establecer controles de costos. Sí, en un restaurante se supone que se deben usar 100 camarones diarios y se están usando 120, los 20 se los están robando sin duda. Y al manejar el dinero que ingresa, hay que pensar en todos los controles que se puedan, sobre todo si sus empleados tocan efectivo. Se trata de hacerlo difícil. Por lo menos póngalos a pensar un poquito. Si se les pone muy fácil, aún los buenos caerán en tentación. Garantizado. Si cayeron Adán y Eva, ¿no van a caer Henry y Rocío? Adán y Eva se arriesgaron con la manzana porque pensaron que en el jardín del Edén no había cámaras, no había rejas alrededor del árbol y además, aparentemente nadie hacía un reporte semanal de cuántas manzanas tenía que haber. Parecía como fácil, se les había advertido y se les había dicho no lo hagan. Pero Dios tiene muchos árboles y muchas manzanas y qué hambre tengo. Y la verdad es que yo con hambre, esa manzana allí deliciosa y jugosa, y si yo no me la como seguro se cae y se pierde. Además, ni que fuera que a Dios le hacen falta para algo, ¿cierto? Ve exactamente así, es que se justifican sus empleados cuando toman algo que no es de ellos, algo que está allí, y que aunque saben que se les dijo no lo haga y que no está bien, mientras no los atrapen, no hay consecuencias. El problema es que Adán y Eva se regaron, porque Dios sí había instalado dispositivos de seguridad. ¿O usted cree que Él es como nosotros, los empresarios ingenuos? No, de ninguna manera. En el momento en que agarraron la manzana y la comieron, ¡boom!, se quedaron sin ropa, se sintieron descubiertos. Apuesto a que sonó una alarma en el cielo y el contador celestial llegó con el reporte. Disculpe, señor Dios, qué pena molestarlo, es sobre Adancito y Evita. Tan buenos que se verían los muchachos, pero mire, de acuerdo a este reporte, falta una manzanita. Por eso, un buen contador es indispensable, sobre todo si usted es muy creativo y no del tipo administrador que nos pasa mucho a un gran número de empresarios. Pero contrate un contador que sea mala gente. Me dijo una vez un amigo que hay que contratar contadoras sin capacidad de socialización, ojalá bien metiches, preferiblemente rencos, de los que no le va a temblar el pulso para denunciar a Dancito, Evita, Henry o Rocío. Y sobre el contador, ponga un contralor externo, porque a veces el contador es quien roba. Me pasó con una contadora que pasaba todo el día oyendo música espiritual, un pan de Dios la mujer, y cuando me di cuenta me había robado casi 20,000, o al menos eso fue lo que pude descubrir. Posiblemente fue más, pues estuvo en el puesto un par de años. Si usted no pone los controles necesarios, si sus malos empleados sienten que no los van a atrapar, encontrarán miles de formas de robar. Si robaban a Jesús, definitivamente le van a robar a usted. No se haga ilusiones. La creatividad del ser humano, para bien o para mal, es infinita. Aunque al final no evite todas las posibles circunstancias, al menos hágaselos difícil. Es más, regale este audio
audio a sus empleados para que sepan que usted al menos está observando. Si son del 10% les va a dar risa, pero si son del 90% hay que trabajar con ellos. Segundo, remueva de raíz cualquier cáncer, no perdone. Es que pobrecita esa muchacha, si la despido, tiene hijos. En la mayoría de los países latinos tendemos a hacer así. Pobrecita la gente, decimos no. Pobrecito usted como empresario. Sí, pobrecito el empresario que va a contratar a esa persona cuando después de que le robe otra vez, porque si lo perdona le va a volver a robar. Usted finalmente lo despida y no ponga la denuncia, hágase un favor y despida a cualquier empleado que le robe, aunque sea algo pequeño. Eso es como un cáncer, empieza pequeñito. El cáncer empieza en una célula que se vuelve loca, que se degenera. Después son 2, después son 10. Y cuando el organismo está totalmente invadido, la persona muere. ¿Cómo se salva a alguien de cáncer? Las células cancerosas se detectan a tiempo, se remueven de raíz y el cuerpo se regenera. Y después se sigue chequeando para asegurarse de que no vuelvan a surgir. Si usted tiene una empresa y quiere tenerla dentro de 10 años, remueva los cánceres. A veces sabemos que un empleado nos ha robado, pero hacemos cuentas y decimos, es que si lo despido tengo que pagarle liquidación, entrenar a otro, perder tiempo, me va a salir más caro que hacerme el de la vista gorda. Falso. Ese cáncer no hará más que crecer, porque si usted lo pudo descubrir, otros empleados se dieron cuenta. Y si vieron que usted no hizo nada, amigo o amiga mía, eso es como gritarles arca abierta. Y cuando se dan cuenta, lo dejarán a usted sin nada. Despida a cualquier trabajador ladrón y sea claro con los demás en el por qué lo hizo. Que se den cuenta que tiene bien puestos los pantalones, que sepan que quien trate de hacerlo pagará consecuencias. De hecho, le estará haciendo el mejor regalo maravilloso de la vida, porque mientras estén acá, podrán ser perdonados y bendecidos. Pero cuando partan, recuerde, como dice la Biblia claramente, Dios es la ley es Dios, y Dios no puede ser burlado. De lo que siembres cosecharás. No vaya a ser que al final el ladrón termine con casa nueva y usted sin empresa y aún pagando la hipoteca de su propia casa. Despídalo, sáquelo, échelo afuera como hizo Dios con Adán en el paraíso, sin carta de recomendación, sin misericordia. Realmente le estará haciendo el mejor favor. Ore por él, bendígalo, rece por él, porque será la mejor oportunidad para que recapacite, para que crezca, para que madure, para que aprenda y para que acceda a la verdadera abundancia, a la abundancia que se puede adquirir cualquier ser humano, para la abundancia de principios y valores, para la abundancia espiritual, para la abundancia donde no hay que competir, para la abundancia donde no hay que robarle a nadie, porque para todos hay. Le pregunto por último, ¿acaso usted dejaría una célula cancerosa en su cuerpo? Definitivamente no. Haría lo posible y haría lo imposible para desarraigarla totalmente. Recuerde, los seres humanos somos seres humanos extraordinarios también por el entorno donde estamos. Y algunos seres humanos, ningún ser humano nació malo queriendo ser malo. En todos está la posibilidad de hacer el bien o hacer el mal. Pero a veces, por situaciones adversas, por situaciones que no controlamos, por situaciones que no solicitamos ni pedimos, fuimos colocados en entornos o contextos de escasez, de mentalidad de pobreza, de mentalidad de escasez, donde pareciera ser que lo que se enseña es que hay que competir o que alguien tiene que perder o que hay que quitarle algo a alguien para poder prosperar. Pero estamos en un mundo sobreabundante de propósitos, de principios y de valores. Vamos siempre construyendo, diseñando, haciendo lo mejor de lo mejor. Somos seres humanos extraordinarios y siempre buscando el bien común, siempre buscando cómo crecer, cómo desarrollarnos al máximo potencial, cómo maximizar el resto de nuestras vidas. Recuerde, andemos siempre de mejor para arriba.